Carcavallo es licenciado en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado distintos estudios de posgrado en Administración, Políticas Públicas y Educación. Es coordinador adjunto de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de 3 de Febrero y codirector de la licenciatura en Administración en UNTREF virtual. Se desempeña como investigador y profesor titular de Administración en distintas asignaturas. Además, da capacitaciones, charlas y talleres sobre liderazgo, negociación y resolución de conflictos. Nos compartió su análisis sobre la idea de un líder y resaltó la importancia de construir liderazgo, empoderar equipos y el uso correcto del lenguaje como herramienta de comunicación para gestionar equipos líderes. Además, nos habló sobre la motivación como búsqueda interna y del sentir común, y el reconocimiento como parte de la gestión de equipos de trabajo. Nos explicó la diferencia entre el efecto liderazgo y el liderazgo colectivo y qué tipo de líder resulta una amenaza para los grupos. Bienvenido, Rodolfo Carcavallo, a este espacio de aprendizaje y divulgación en Aprende Futuro. En principio, me gustaría que nos cuentes qué es el liderazgo. Muchos escritores hablaron sobre el liderazgo, pero un viejo sabio de la administración, que fue Peter Drucker, escribió un libro, que en realidad no lo escribió él, es un compilador de varios autores, que se llama El líder del futuro, donde ahí se ven varias cuestiones interesantes para remarcar en términos de liderazgo. Por ejemplo, si hablamos de características de un líder, ¿qué características tiene que tener un líder para ejercer un buen liderazgo? Estas características son muy parecidas a las de un superhombre, digamos, ¿no? Entonces, si esto es así, si para ejercer liderazgo necesitamos líderes con características de superhombres, digamos que hay en el mundo, digamos, en términos de liderazgo, muy pocas organizaciones, muy pocos grupos, muy pocos sistemas exitosos. Porque además ahí tenemos que asociar otra cuestión. Donde hay liderazgo, en general hay resultados satisfactorios, hay resultados buenos. Entonces, si hay resultados buenos, hay resultados satisfactorios, evidentemente o tenemos un superhombre o algo más pasa. Entonces yo empecé a investigar un poco el liderazgo en Argentina, porque una de las cosas que me llamaba la atención en las organizaciones exitosas, que les iba bien, que tenían gente contenta, conforme, era que el nivel de participación de las personas era muy alto. Había un reconocimiento de esas personas muy grande. Y de alguna manera el líder era un tipo que era muy reconocido y respetado por los demás, pero no necesariamente cuando uno lo conocía tenía esas características del líder. Uno no se encontraba con Kennedy ahí en la no se encontraba con Gandhi ni con Hitler, se encontraba con un tipo común y corriente. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo encuentro entre el concepto de liderazgo que yo planteo y el concepto de liderazgo tradicional? Lo que yo digo es que para que haya liderazgo tiene que haber un grupo de liderazgo, es decir, tiene que haber un conjunto de personas trabajando en términos de liderazgo, y que para que ese conjunto se produzca,
tienen que darse determinadas características y condiciones que no necesariamente están en la cabeza de una sola persona, sino que están en la cabeza de varias personas, de muchas personas, de los que constituyen el grupo de liderazgo. Es decir, el liderazgo es un concepto colectivo. Por consiguiente, al líder yo le doy descanso, le digo vaya a su casa, quédese en su casa, y si quiere ser un buen líder, aprenda a convivir con otros, aprenda a compartir con otros, aprenda a escuchar lo que otros quieren, lo que otros hacen, lo que otros necesitan, deje su ego en su placar, colgado al lado de su mejor traje, y salga a caminar junto con los demás. ¿Se puede aprender a hacer? Un licenciado en administración de empresas debería ser un líder y debería tener ciertas características de líder. Ahí viene nuestro gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Les enseñamos a ser líderes trabajando un fuerte nivel de frustración, obviamente, pero no cualquiera va a ser líder? ¿O les enseñamos a construir liderazgo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Construir liderazgo no es lo mismo que ser líder. Porque si yo le enseño a ser líder a este señor, o señora, o señorita, o señore, lo estoy formando para que crea que va a poder gobernar. Justamente el administrador es alguien con capacidad de gobernar. Bien. Esto es cultural, esto viene de nuestros ancestros tano, gallego, judío, boliviano, paraguayo, uruguayo. Ese crisol de etnias, de componentes culturales, construyó un pensamiento que es crítico no desde el punto de vista ideológico, epistemológico, de la construcción, digamos, conceptualista del término, sino que es crítico desde la raigambre cultural que me dice que todo está mal salvo que me lo diga mi vieja. Me parece que un criterio más adecuado, más apropiado, más realista, es el de construir liderazgo, el de aprender a construir liderazgo, no un líder, sino liderazgo. Fundamentalmente tienen que tener capacidad para entender, para escuchar, para compartir, para ceder, para negociar. Se habla de algo más colectivo, ¿no? Entonces hablamos más bien de equipos líderes o liderazgos en equipos que de una persona, entonces. Exactamente. No hablamos ya de una persona, sino de un conjunto de personas que desde algún lugar, y quiero pensar que los profesionales formados aprendan a identificar ese lugar, construyen liderazgo colectivamente, no individualmente. Donde el otro es importante, el conocimiento del otro es importante, la opinión del otro es importante, el aporte del otro es importante. Por supuesto, tienen que también compartir un objetivo, y acá hay una cuestión muy importante que también tiene que compartir valores, porque si no se comparten valores, esto está planteado también por muchos autores en este sentido, si no se comparten valores es muy difícil construir liderazgo, tremendamente difícil. Hay diferencias que son abismales, son irreconciliables, ¿cierto? Las famosas brechas de las que se habla tanto mediáticamente, son valores irreconciliables. Entonces, en un equipo que tiende a ser un equipo líder, juega un rol muy importante los valores y también puede ser las emociones, la empatía, todas estas habilidades que tienden a ser estas soft skills, habilidades blandas. Sí, son muy importantes, son muy importantes.
Yo creo que un paso muy importante, a ver, porque si yo construyo liderazgo, puedo construirlo desde un equipo formado, desde un grupo de personas formadas que se transforman en equipo, o puedo construir yo el equipo. En mi experiencia personal, yo he hecho las dos cosas. He formado equipos y he entrado en equipos ya formados. No eran equipos, eran grupos ya formados. La mayor dificultad con la que uno se enfrenta en ambos casos es en los conflictos potenciales interpersonales. Porque esto es lo que ocurre en todo grupo. Hay que asumirlo como que es una realidad, hay que asumirlo como que es válido. En la medida que solo son resueltos, solamente pueden ser resueltos con dos condiciones. La primera condición es que no sea un problema de valores, que esos conflictos no sean cuestiones de valor. Porque si son cuestiones de valor, blanco y negro siempre van a seguir siendo blanco y negro. Lindo y feo, para la mirada del que sea, va a seguir siendo lindo. La cuestión valorativa es un tema fundamental, porque afecta a lo emocional. Lo valorativo, como bien dijiste, afecta a la cuestión emocional. Esto de... ¿Te acordás la canción de Papo que decía, nadie se atreva a tocar a mi vieja? Bueno, en estas cuestiones son innegociables, no se negocian. Pero la otra cuestión que es fundamental es que la persona que esté al frente, que gobierna, si se quiere, sepa manejar conflictos, sepa mediar en esos conflictos, sepa escuchar ambas partes y sepa identificar tanto el problema como la posible solución. Sepa encontrar el nudo de esos problemas, porque conflictos tenemos todos. El tema es cómo los resolvemos. Y para resolverlas hay que verbalizarlas, y para que esta verbalización sea exitosa y no termine en un pugilato, alguien tiene que mediar e ir conduciendo esas cuestiones hacia un resultado favorable. Entonces, Sí. puedo decir que la comunicación un poco depende del liderazgo, o el liderazgo depende de la comunicación en este caso. El uso del lenguaje tiene sus dificultades. Una de las dificultades que tiene es que muchas veces lo que decimos no es lo que queremos expresar. Y si es lo que quisimos expresar, muchas veces el receptor no lo entiende como nosotros lo quisimos expresar. Esto requiere una mediación inevitable. Y a veces esa mediación no es interpretar lo que el otro dijo, sino preguntarle, ¿por qué dijiste esto? Lo que se llama la repregunta. ¿Qué es lo que quisiste decir? Si no me equivoco, en la película esta, creo que es Filadelfia, uno de los actores dice, explícamelo como si yo tuviera 5 años, ¿no? A veces uno necesita hacer eso, pedirle al otro que explique, porque a veces el origen de la conflictividad está en la mala interpretación de lo que yo quiero que el otro haga, diga, piense o comparta. Requiere simplemente de atención,
compromiso, responsabilidad, empatía, escucha activa y un uso del lenguaje en el que estemos chequeando si el que escuchó entendió lo que yo quería decir. Digo, todo esto constituye la cuestión del liderazgo. Todo es un trabajo conjunto, es un trabajo de entre todos. Imagínense que en la época del liderazgo, la capacidad de influencia de un jefe hacia sus subordinados era una orden vertical descendente, inapelable, incuestionable. Si yo tenía una pregunta, no podía hacerlo, y si no entendía, era un tonto, probablemente, o un incompetente, o un incapaz. Bueno, por Dios, eso no puede sostenerse ni mantenerse en ningún tipo de organización, y lo digo porque todavía hay organizaciones, empresarios que creen que la única forma de generar productividad es dando órdenes autoritarias. El concepto autoritario de si no haces lo que te digo, te echo, ¿no? Claro. Bueno, Esa relación de poder que se sigue ejerciendo de alguna manera. la cuestión del poder, la palabra poder, acá es muy importante porque justamente es lo que hay que delegar, es lo que hay que abandonar la idea de poder, porque lo que hay que hacer es empoderar al equipo de liderazgo. Hay que empoderar no a la persona, hay que empoderar al equipo. El equipo tiene que tener la capacidad de generar resultados como equipo. Entender que son todos los que van a intervenir en ello los que logran el resultado. No una persona, no dos personas ni tres personas. Muchas veces escucho, bueno, pero en este grupo están estos tres genios y los otros acompañan. Bueno, los genios necesitan también a los operativos que se arremangan y hacen lo que tienen que hacer. Muchas veces los genios tienen buenas ideas, pero para operativizarla, les cuesta un montón. Necesitan los brazos que le muevan la idea. Y las cabezas que le muevan la idea, porque también tiene que ver con la cabeza. Los genios no son los únicos que usan la cabeza. La gente común y corriente también usa la cabeza. Entonces, esas cabezas que funcionan tan bien para operativizar, para generar, para resolver problemas, esas son tan importantes como las cabezas de las ideas. Bien, y entonces, ¿qué espera la organización de estos equipos líderes o de esta figura que a veces sí se presenta formalmente, que es el líder, en algunos casos es el jefe, que ejerce ese liderazgo? ¿Qué es lo que espera la organización? Tu pregunta es brillante, Virginia. Y este es el problema más grande que tienen muchos jefes. Porque lo que la organización espera es resultado. A mí ninguna organización me dijo cómo tengo que hacer las cosas. Pero sí me pidieron resultados. Siempre. Siempre me dijeron, a ver cómo están tus números, a ver cómo cerró el trimestre, cómo cerró el año. Bien. Los que creen que por su magna presencia van a lograr eso, se equivocan. Los resultados los hacen todos, no los hace una sola persona, no los hace un jefe.
Por consiguiente, el que crea que porque estudió las 10 reglas para ser un buen líder de algún autor francés, norteamericano, inglés o de donde sea, o japonés, lo que está leyendo es las 10 reglas que le funcionaron a ese señor, que lo escribió en un libro y que le funcionó muy bien, pero que no es trasladable a nadie. Ahí hay una cuestión importantísima que tiene que ver con que cada uno tiene su propia impronta, su propia formación, su propia naturaleza, su propia sensibilidad, sus propios valores, y cada uno tiene que aprender a conocerse. La palabra sería conocerse. Y a partir de conocerse, mejorar su autoestima, perder el temor al fracaso y trabajar en construir y dejar que la gente haga. Entonces, si trabajamos con el miedo de perder nuestro pequeño poder, nuestro micropoder o mediano poder, y no dejamos que los demás aporten, que los demás se empoderen, como dice el término tan lindo que se ha construido, no, los resultados van a ser, a lo mejor son buenos, pero podrían ser muchísimo mejores, muchísimo mejores. Está bien, sería un poco de relegar esa responsabilidad a parte del equipo para generar esta sinergia que hablábamos entre los genios y los que por ahí no lo son tanto. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar estos equipos líderes? ¿Y cómo los sostenemos en el tiempo? Porque otra cosa es que este equipo sea sostenible en el tiempo. Justamente, bueno, otra pregunta muy buena, Virginia, excelente, porque justamente si yo empodero al equipo, si yo logro que el equipo sea autosuficiente, digamos, esto quiere decir que nadie es imprescindible. Somos todos imprescindibles, pero a su vez somos todos reemplazables, digamos. Es una contradicción, pero de alguna manera es el sentimiento que nos une. Somos todos imprescindibles porque todo lo que hacemos es importante, pero al mismo tiempo, si yo no estoy, otros lo pueden hacer. Y yo tengo que tener esa tranquilidad y esa confianza de que sean otros los que lo pueden hacer. Lo único que destruye a un buen equipo de liderazgo es un jefe egocéntrico que aterrice después que se construyó y decida manejar las cosas a su manera. Esto lo he visto muchas veces. Lamentablemente, buenos equipos con buenos resultados, que viene un nuevo jefe y rompe todo. No soporta esta cuestión de dejar en el cajón del escritorio su ego y termina generando conflicto. Un jefe que en lugar de resolver conflictos, genera conflictos, es un mal jefe, definitivamente. Y cuando les piden explicaciones, muchas veces dicen, bueno, pero yo no voy a permitir que me conteste, o no voy a permitir que me diga lo que tengo que hacer, o no voy a permitir que hable de lo que yo sé. La gestión pasa por resolver problemas, pasa por generar mayor nivel de productividad entre las personas, mayor confianza, mayor autocontrol, mayor equilibrio, mayor responsabilidad y control. Yo en las organizaciones que he estado, todas las personas han trabajado con un gran nivel de productividad. Y por otro lado, yo digo que si se construye un buen equipo de liderazgo, va a haber mayores resultados con menos esfuerzo, porque el esfuerzo va a estar entre todos. Bien. ¿Y juega un rol importante la motivación en los equipos? Mira,
claro que existe la motivación, o debe existir la motivación. Pero entendamos que la motivación se confunde habitualmente con un incentivo. El incentivo puede ser una forma de motivación, pero en realidad la motivación es intrínseca. Hay autores que hablan de motivación intrínseca y extrínseca. Claro, la motivación extrínseca es la que induce a la motivación de la persona, pero la motivación es propia de cada sujeto. Es decir, yo tengo que tener un motivo para moverme, eso es motivación. Entonces, si yo tengo un motivo para moverme, me voy a mover hacia ese lado. Voy a hacer lo que creo que me parece que es correcto hacer. Y que tengo ganas de hacer, y me gusta hacer, y quiero hacer. ¿Cómo se logra esto? Bueno, me parece justamente que si yo a la persona que trabaja le digo que lo que él hace es muy importante para el grupo, para los demás, y que lo necesitamos, y que necesitamos un mejor esfuerzo, un mejor trabajo. Pero además le preguntamos si le gusta cómo lo hace, si lo podría hacer mejor. Es decir, que se apropie de lo que hace. Se tiene que apropiar. Para motivarse se tiene que apropiar. Uno siente que tiene como deberes y obligaciones para con la otra parte, ¿no? Tiene como esta cosa de, y no, bueno, pero es mi pareja, es mi mujer, es mi familia, son mis hijos, usamos la palabra mis, y eso nos motiva para hacer cosas. Y si el empleado dice, es mi trabajo, es mi empresa, es mi lugar, digamos, mi segunda casa, como he escuchado en muchos casos. Digo, esto es motivación. Esto es darle importancia y sentido, ¿no? Aquel sentido del que habla Viktor Frankl, el psicoanalista que escribió aquel libro, El hombre en busca de sentido, que tiene que ver más con casos de depresión y demás, pero ese sentido nosotros tenemos que encontrar el sentido de hacer las cosas, tiene que tener sentido. Por eso el liderazgo es la búsqueda del sentido común, el sentir común. Yo escribí por ahí algún articulito alguna vez que se llama sentido común, liderazgo y sentido común. La verdad es que este sentir común es lo que debemos construir. Y para eso tenemos que hablar de un equipo motivado, sin lugar a dudas. Bien. Tiene que estar motivado. Después el siguiente paso puede ser estar atentos al reconocimiento del trabajo del equipo. El reconocimiento por parte de quién. Y en este caso, de los que ejecutan ese rol de liderazgo o de la organización. Mira, culturalmente también tenemos una muy mala costumbre. Retar y castigar a los que hacen las cosas mal y no decir nada cuando hacen las cosas bien y decir, bueno, pero esa es tu responsabilidad. Como si hacer las cosas bien fuera natural. Bueno, hacer las cosas bien deberíamos naturalizarlo, pero para naturalizar que las cosas se hagan bien, también hay que reconocerlas como bien hechas. Hay que valorarlas como bien hechas. Porque si no, ¿por qué está bien y por qué está mal? Eso es una cuestión valorativa, que esté bien o que está mal. Y si es una cuestión valorativa, yo tengo que reconocer lo que está bien,
así como reconozco lo que está mal. Entonces tengo que premiar el esfuerzo de hacerlo bien, el trabajo de hacerlo bien. Y tengo que ocuparme, no castigar, sino ocuparme de resolver los problemas que generaron que las cosas estén mal. Porque para que estén mal hay una causa para que estén mal. Entonces tengo que buscar esa causa y digamos, las razones que generaron esa causa y resolver no solamente esa causa, sino las posibles consecuencias de todo eso que tuvo. Pero esto que vos decís es muy importante, ¿eh? Hay que reconocer lo que está bien. Bien. Y después, en relación a, por ahí a un contexto en el que nos encuentra ahora, precisamente acá a la distancia, de forma remota, ¿cómo manejamos los equipos de liderazgo en un momento de crisis como el que se está viviendo ahora? Yo le agregaría a lo natural, a lo que ya te expresé, yo le agregaría contención, comprensión, escucha, atención, y quizá una pizca más de emocionalidad en términos de tratar de ser todos más empáticos, ¿no? Porque estoy percibiendo que los dramas están muy cerca, pasan muy cerca de nuestro entorno, pasan muy cerca de nuestros compañeros de trabajo, pasan muy cerca de nuestros amigos, de nuestros vecinos, pasa cerca, está todo el tiempo merodeando. Y la verdad es que uno necesita buscar las formas de reducir los miedos, ¿no? De reducir las parálisis que muchas veces produce esto de para dónde vamos y qué va a pasar y cómo va a terminar y tengo miedo de salir o yo salgo porque no me va a pasar nada, porque también está el otro extremo, a mí no me importa porque a mí no me puede pasar nada. Eh, Todas estas cuestiones tienen que trabajarse mucho, puertas adentro de las organizaciones, eh, y hablar y escuchar sobre este problema en particular, es decir, atender la coyuntura, sería, Ujú. las particularidades de esta coyuntura. Para mí es fundamental. Bien, entonces en este caso la organización debería relegar un poco la cuestión de la productividad y cuidar más a lo que es el equipo, el capital humano, Sí, en esta definitivamente. situación tan particular, ¿no? Sí, y valorar, y yo agregaría, además, valorar las iniciativas, las creatividades, las ideas, digo, valorarlas, escucharlas, atenderlas. Es un ambiente propicio también para estas cuestiones, ¿no? Donde los equipos por ahí empiecen a innovar y a ser creativos para generar alternativas ante esta situación. Es fundamental, es fundamental. En este momento es fundamental. Las organizaciones que les va bien son aquellas que están deconstruyéndose y reconstruyendo. Bien, Esto después es, el efecto liderazgo. Quería que nos cuentes un poco sobre eso. sí. A ver, yo digo que está el... A ver, lo que quise expresar con el efecto liderazgo, o quiero expresar con el efecto liderazgo, es que hay organizaciones que le va bien teniendo líderes autoritarios paternalistas.
y genera esos líderes autoritarios paternalistas, esto de que te retan si te portás mal y te dan un caramelo si te portás bien. Estos líderes autoritarios paternalistas muchas veces consiguen o logran el efecto liderazgo. Es decir, eh, pero ¿por qué no es un liderazgo? Porque no es una cuestión de una construcción colectiva consolidada, sino que es un colectivo consolidado mientras dure ese señor a cargo de ese grupo de trabajo. Por eso yo le llamo efecto liderazgo, porque ese señor tiene los atributos para manejar ese grupo, para lograr buenas cosas de ese grupo, para contener a ese grupo cuando tiene problemas y para resolver las cuestiones internas de ese grupo. El problema es que es un efecto producido por este señor, o esta persona, o esta mujer, quien sea, digamos, persona, digamos, para no poner género a la cuestión. Pero esa persona, si se va, si renuncia, si abandona, si deja a su hijo a cargo, a su hija, qué sé yo, lo más probable es que no pase lo mismo. Lo más probable es que la productividad decaiga, salvo que la persona a la que delega tenga las mismas características que él. Lo que muestra la historia es que, en general, cuando el líder se va, las organizaciones caen, caen mucho, caen fuertemente. Hasta que aparece un nuevo líder que reconstruye la situación, ya sea o desde el liderazgo o desde el efecto liderazgo. Es decir, yo marco la diferencia porque quiero establecer las dos líneas desde donde yo puedo generar liderazgo. Porque no es que no se puede generar liderazgo desde un líder paternalista. Sí que se puede, claro que se puede. Pero el problema es que dependen de él. Lo que yo digo es que, además, yo como formador de estudiantes universitarios, digamos, o facilitador de estudiantes universitarios, yo no les puedo hacer la promesa que se van a transformar en buenos líderes. Es decir, puede ser que alguno tenga características naturales para ser un buen líder, pero lo que yo tengo que enseñarles es a construir liderazgo. Vuelvo al concepto colectivo de la cuestión. ¿Sí? Y esa construcción no puede ser una construcción individual. Cuando es una construcción individual, hablamos de yo, en realidad. No, todavía muchos no hablan de eso, pero es una construcción, el efecto de liderazgo es una construcción individual. ¿Cuáles son los desafíos del liderazgo, de la irrupción de la tecnología, esto que se está asentando, que es la industria 4.0, de lo que se habla del trabajo del futuro, donde los roles operativos por ahí van a empezar a decaer, o es lo que se vislumbra y se va a empezar a gestionar más sobre trabajos de gestión justamente, de liderazgo? Quería saber cuáles son los desafíos para el liderazgo, la industria 4.0. Definitivamente, si hay algo que nos está enseñando esta pandemia, es que muchos que considerábamos que la tecnología era una herramienta o un instrumento útil para determinadas circunstancias o bajo determinadas circunstancias, pero que en realidad las aplicaciones son mejores desde otros lugares. Es para otros, va, como diría algún yo creo que
lo que nos ha enseñado es que tenemos que estar preparados, que la tecnología vino a generar nuevos espacios, que estos nuevos espacios, con nuevos conocimientos, con nuevas formaciones, con nuevos desafíos, con nuevas complejidades, está aquí entre nosotros. Y si lo quiero relacionar y vincular con el liderazgo, definitivamente la construcción del liderazgo no puede enajenarse de estos conocimientos, de estas tecnologías, de estos elementos que nos están demostrando su enorme utilidad y capacidad para resolver cuestiones de una manera más ágil, más duradera, incluso bajo circunstancias poco deseadas como las que tenemos en este momento. Es más, yo diría, ¿qué sería de esta pandemia sin Internet? ¿Qué sería de esta pandemia sin la capacidad de comunicación satelital, sin la capacidad de comunicarnos, digamos, en tiempo, on time, digamos? Yo realmente no sabría, digamos, creo que los resultados serían muchísimo más catastróficos, muchísimo más catastróficos. Hubiese habido muchísimos más muertos, hubiese habido muchísimos más enfermos. Es decir, tenemos que darle mucho valor a estas cuestiones y relacionado, vuelvo a decir, relacionado con el liderazgo, digo, definitivamente tienen que estar incorporados estos conceptos, estos conocimientos, estas capacidades a los nuevos equipos de trabajo. Hay que invertir en estas cuestiones, pero sin dudarlo, como una inversión y no un gasto, como algo que debemos valorar y además preocuparnos por aprender, digamos, su máxima potencialidad, digamos, y si no tenemos la capacidad de aprenderlo, buscar a la gente que sí sepa hacerlo y tenerlo en nuestros equipos de trabajo, sin duda. Muchísimas gracias, Rodolfo, por compartir tu conocimiento y tu experiencia en esta área tan importante que es el liderazgo. Gracias a vos, Virginia, la verdad que hiciste muy buenas preguntas, me gustaron mucho. Bueno, agradezco mucho los reconocimientos en este caso, y eso motiva para continuar con este emprendimiento que es Aprende Futuro. Gracias, Rodolfo Carcavalo, por compartir tus conocimientos sobre liderazgo y permitirnos aprender sobre la importancia de gestionar equipos empoderados y construir liderazgo colectivo a partir de valores y un sentir común.